pasado. Así hemos titulado la meditación, y este mensaje tiene como propósito el que puedas aprender que el plan del Señor Jesús es hacer discípulos sin distinción de raza, o aún más por los errores del pasado que han generado diferencias de diferentes generaciones. El Evangelio, hermanos, es para todos, no solamente es para un grupo, no solamente es para una raza, sino es para todo aquel que cree. ¿Ven? Y ahí caben judíos, ahí caben salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, rusos, cualquiera que quiera rendir su vida a los pies de Jesús, hermanos, es bienvenido. Pero hay un momento donde usted ve acá que la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber agua? Y hace la aclaración, el escritor Juan el apóstol dice ahí en el versículo 9: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevaban. Entonces ya vamos a ver a nivel histórico qué pasó, por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban, por qué no había una buena relación entre ellos. Y otra cosa importante ahí es cómo se identificaba que un judío era, cómo es que un judío se identificaba que era de su raza, porque ahí no dice, no se presenta a Jesús como yo soy judío. Entonces, sino que la gente se conocía, mis amados, por la ropa, por el estilo de ropa que usaba. Aunque todos en el Medio Oriente usaban vestido, el judío se distinguía, hermanos, por los colores. Por los colores se distinguían. Aunque, por ejemplo, nosotros ahora, aquí usted es bien fácil ver a un asiático, a un polaco, amén. Amén. ¿De dónde Polonia? ¿Y de dónde, verdad? Así que es bien fácil identificar por la ropa. La mujer samaritana lo identificó por la ropa. Y es uno de los pocos pasajes donde donde Jesús se manifiesta de manera, Él se manifiesta como el Cristo enviado de Dios. Hermanos, hay 3 fechas importantes que usted en el conocimiento bíblico no debe de olvidar y que son relevantes en la historia de Israel. Hemos dicho, mis amados, que la nación hebrea surgió a través de un hombre llamado el padre de la fe. Abraham. ¿Quién es él? Abraham. Abraham tuvo un hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Y luego de Isaac nacieron ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Quién? Jacob y Esaú. Pero Dios le reveló a Rebeca, sí, a Rebeca, que el menor iba a ser de la promesa y el mayor le iba a servir. Luego Jacob tiene 12 hijos y tiene una hija llamada Dina. ¿Sí? De esos, a Rubén era el primogénito, pero él comete una falta con su padre, toma una de sus concubinas y entonces pasa la promesa a Judá, que es el 4.º hijo. ¿Ok? Luego, después de esos 12, hay uno llamado José, conocido como el soñador. Él ve en visión y que todos los manojos, tiene unos sueños donde unos manojos se le inclinan, etcétera, y sus hermanos le tienen envidia y es mandado, lo venden como esclavo a Egipto. Y luego después allá lo compra un hombre llamado Potifar. Él pasa como Dios le da dones y capacidades, él administra la casa de ese hombre llamado Potifar. Pues parece ser que ¿cómo se llama? Era guapo José, porque la mujer, ¿cómo se llama? La esposa de Potifar lo seduce, y él, pues como todos los hombres del Taber, ¿verdad? Difíciles. Amén, hombres. Bueno, entonces, no, mira, yo soy del Taber, le dijo, ¿verdad? Así que no puedo. Pero la mujer le dice, mira, él me intentó violar, lo meten preso. Y después ahí llega un copero y llega un panadero y se le revela que el panadero va a ser muerto y el copero va a ser destituido de su cargo. Y luego Faraón tiene un sueño, el de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, se le revela. Y bueno, usted ya sabe toda esa historia. Pasan 430 años el pueblo judío cuando emigran, hay una hambruna y se va Jacob con 70 personas a Egipto. Viven ahí 430 años, todavía no eran una nación. Pasan esos 430 años, 30 años en Egipto pasan libre en la tierra de Gosén, luego los otros 400 años pasan como esclavo
y se regresan, hermanos, hacia la tierra prometida. Dios los libera como nación. Ahí van hacia la tierra prometida y ya en la distribución de las tierras, se llama la distribución de las 12 tribus de Israel, donde ya dijimos que hay dos de los hijos de Jacob que no aparecen, que son José y los levitas. Ellos no aparecen en la distribución, porque los levitas no se contaminan cuando Abraham anda allá en el Sinaí, y cuando bajan muchos participan, que Aarón les hace un becerro para que adoren, se molesta a Moisés. Entonces Dios reconoce el temor de los levitas que no participan. Muy buen punto, mis amados, para nosotros. Mire, lo que otros hagan y está más en contra de la voluntad de Dios, usted no lo haga, no se deje contaminar, porque el cristianismo, hermano, la vida de fe debe de ser personal. Amén. Debe de ser, ¿qué le dije? Personal. O sea, esto, hermano, es personal, no es de grupo. Esto es de dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Amén. Pues esa acción le agrada a Dios y los toma y dice: ustedes, yo voy a ser su heredad. Y luego José no aparece geográficamente en ninguna parte, sino que se le dan a sus dos hijos que nacieron en Egipto, que uno se llamaba Efraín y el otro Manasés. ¿Okay? En esa tierra de la conquista, cuando después con el periodo de Josué pasa el tiempo de los jueces, y ahí está todo ese periodo de la conquista. Hay un momento donde el pueblo de Israel pide rey, y el primer rey se llama Saúl. Luego después viene el segundo rey, el cual es David. Luego cada uno de ellos tiene la peculiaridad que reinan 40 años. ¿Ok? Luego después del reinado de Saúl, luego del reinado de David, miren qué interesantes son los planes soberanos de Dios. Viene Dios y escoge del hijo de Betsabé, que él iba a ser el futuro rey, el que iba a suceder a su padre David. Y todos sabemos la historia, hermanos, que pues esa relación había surgido en los inicios no fueron ordenadamente, fueron de un adulterio, ¿verdad? Pero al final, hermano, lo que me llama la atención a mí es que Dios tiene sus maneras soberanas de obrar, porque Dios no ve el exterior, no ve sus errores, ve la intención de su corazón. Amén. Eso tómelo muy en cuenta, porque Dios a usted le ha perdonado sus pecados, así como Betsabé. Amén. Y si usted se arrepiente y si usted quiere enmendar su vida, que ya lo vamos a ver más adelante, hermano, Dios todavía tiene grandes planes para usted, grandes planes para su familia. Entonces, luego de ahí, hermanos, hasta Salomón, que es el siguiente rey, hasta ahí dura unificado el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero viene un momento y después muere Salomón y lo hereda Roboam, pero él solo hereda las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus las gobierna un hombre llamado Jeroboam. Y ahí comienza una gran historia, porque ahí se divide, hay división, donde el reino del norte es conocido como Israel y el reino del sur es conocido como Judá. ¿Ok? 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. 10 tribus llamado Israel y 2 tribus llamado Judá. ¿Ok? Ese año que se dividen es el 931. Hay 3 fechas que son bien importantes a no olvidar. 931, el pueblo de Israel se divide en 2 naciones, el del norte y el del sur. Amén. Ok, eso, hermanos, luego después comienzan los ataques, y en el 722 el reino del norte es vencido por el pueblo asirio. Es otra fecha importante donde viene el rey de Asiria y se lleva en su mayoría a las personas. Le estoy haciendo todo este contexto para llegar a los samaritanos. ¿Por qué los judíos no se llevaban bien con los samaritanos? ¿De dónde surgen los samaritanos? Ok, entonces conquista
el rey de Asiria a Israel, se lleva casi en su mayoría a los judíos y algunos los distribuye en Babilonia, en Arabia, y se trae otro grupo de gente a vivir a Israel. Eso lo hacía con el propósito de que ellos perdieran su identidad. Su identidad. Lo mismo va a hacer el enemigo, mis amados. Va a hacer todo lo posible para que usted pierda sus principios bíblicos e imite las cosas del mundo. Y viene algo curioso. Esto es en 2 Reyes capítulo 17, puede verlo también, pero no ahorita. Luego, hermanos, empiezan a surgir ciertos problemas en esa tierra, donde los nuevos colonos con los que viven se empiezan a mezclar y empiezan a surgir otro grupo de personas híbridas entre judíos y los que habían sido llevados de otras tierras. Sí, ya no son como cuando dice Pablo, yo soy hebreo de hebreos, está diciendo que soy de padre hebreo y de madre hebrea. Sí, esos son en esencia los judíos. Hay otros que eran judíos como Timoteo, que era de madre judía, pero era de padre griego. Entonces ya había una mezcla, así como muchos acá. El papá es salvadoreño y la mamá es mexicana, ¿verdad? Los García, ¿verdad? Y la niña entonces es americana, pero lleva dos mezclas. ¡Viva México! ¿Verdad? Y el pueblo unido jamás será vencido. Hay una mezcla ahí. Sí, hay una mezcla. ¿Sí? Entonces, igual, hermanos, luego después, otra fecha importante. Ya hablamos, hermanos, el 931. ¿Qué pasó en esa fecha, hermana María Nájera? No es su cumpleaños, hermano. Amén. Hermano Richard, 931. Catherine, hermano Israel. Se divide Israel en dos reinos o dos naciones. El reino del norte conocido como Israel y el reino del sur conocido como no fue muy bueno, no, público. ¿No? Le voy a demostrar, mi amada, el reino del sur conocido como Judá. Así es, Judá. Ok, ¿qué fecha dijimos, Gerardo? Los que no contestan no son salvos y van a quedar en la tribulación, hermanos. ¿Qué fecha dijimos? Ay, 9:31, dije el hermano, 9:31. Amén. 9:31 se divide el reino. Amén. 722, hermano Luis enamorado. Se quedó Luis. Ya lo paniqué, ¿verdad? Hermana 722. Hermana, mire, hermano, vea la esposa que tiene, mire qué sabia. Vamos a ver. 722, ¿qué pasa en esa fecha? Ok, le quiere dar el privilegio a William Jr. ¿Qué pasa en el 722? El reino del norte es conquistado por los asirios. Amén. Bueno, ok. El 722 son conquistados y llevados las 12 tribus a otras tierras. 10 tribus. 10 tribus, perdón. Ok, gracias, hermano. 10 tribus, porque Judá y Benjamín son el reino del norte. Gracias. Bueno, es que estoy emocionado, estoy agregando más, estoy de blasfemo. Pues sí, hermano. Ok, entonces, el 722, el reino del norte es conquistado y la mayoría de judíos son llevados a Babilonia y a Arabia y a otras tierras. Traen otro grupo de gente y estos se mezclan. ¿Okay? Y ahí pierde la esencia Israel ya se empieza a mezclar con otras naciones, lo que es el reino del norte. Luego, mis amados, el 585 es otra fecha importante. ¿Por qué? Porque en esa época los de Babilonia ya no son los asirios, sino que el imperio babilónico conquista el reino del sur llamado Judá y se lo llevan a Babilonia. Esa profecía la da Jeremías.
Dice que ellos van a estar 70 años allá en el exilio. ¿Ok? En el exilio. Y luego, mis amados, en el 585, quiérase o no, Israel pasa, Judá pasa castigado. Ahí en ese, ¿cómo se llama? Imperio. No, pero en ese traslado, donde son llevados a Babilonia, en ese exilio, gracias hermano, ahí son llevados Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda? ¿A quién se le revela que ya Israel ya le pasó el castigo y van a volver? A Daniel. Y hay un libro llamado Esdras, hay un libro llamado Nehemías, que habla cuando ellos vuelven, ¿sí? Vuelven por medio de Zorobabel y Nehemías. Hay una repatriación de gente allá de Babilonia, pero ya no por medio del imperio babilónico, sino que hay un imperio que lo conquista, conocido como el imperio Medo-Persa. Hay un hombre, un rey llamado Ciro. O sea, él da la orden para que regresen y empiecen a reconstruir lo que son los muros y el templo. Porque recuerde que los babilónicos lo destruyeron. Incluso Daniel, cuando los que quedaron ahí y le llevan informes, él pregunta cómo está la ciudad y dice, las puertas quemadas, los muros caídos, y él empieza a llorar y a reconocer y a hablar con Dios y le dice, Señor, yo sé que te hemos fallado, pero danos una oportunidad, etc. Y empieza Dios a revelarle muchos planes, un cuadro escatológico increíble. Allá en el libro de Daniel habla de las 70 semanas. Ahí se menciona también al futuro anticristo. Ahí habla de el Cristo, el Mesías, que va a venir a reivindicar el reino a Israel o al reino de Judá. Cosas, hermanos, muy relevantes. Entonces, de ahí, hermanos, cuando ellos vienen de la repatriación, entonces los que vivían al norte, los de Samaria, ya desaparece del plano Israel y está Samaria. Entonces ellos son conocidos como los samaritanos. Y ellos, en un principio, quieren... esto es importante, hermanos. Cuando hacen esta mezcla, recuerde que Israel con Judá, ambos creían en Jehová. ¿Ok? Ambos. Lo único que diferenciaba que un pueblo estaba rebelde y el otro no quería aceptar el consejo de algunas personas que le habían hecho para mejorar su reino en cuanto a Roboam. Cuando hace la mezcla de estas nacionalidades, empiezan a mezclar a otros dioses. El rey de Asiria manda a traer un profeta para que les enseñe a estas personas, porque Dios dice en la Escritura, en 2 de Reyes 17, que manda a fieras a que se coman a estas personas, y ellos lo ven como un castigo divino. Entonces, cuando ven eso, este rey empieza y le dice, anda a enseñarles la ley de Jehová. Y ellos empiezan a enseñarle, pero empieza a haber un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso, hermano? Donde ellos practicaban sus otras adoraciones, sus otras prácticas, pero también creían en Jehová. O sea, conciliaban que todas las religiones eran buenas. Ahora, yo puedo quemar a la suegra y estoy agradando a Moloch, ¿verdad? Y yo puedo agradar a Jehová, me voy a circuncidar. O sea, para ellos todo era bueno. Y usted sabe que quemar a la suegra es malo, hermano. Un amén. Hermano, no, lo que hagan, digan amén. Pues si usted calla es porque está sabiendo que es bueno. Quemar a la suegra es malo, hermanos. Bueno, entonces mire, al final se resienten los judíos y ojo, en el 163 otro imperio, porque el Medo-Persa lo vence el imperio griego. Entonces hay un hombre, hermanos, Antíoco Epífanes, él es de origen seleuco, él odia a los judíos. Recuerde, ya no existe el reino de Israel, solo Judá, el reino del sur. Entonces, cuando él expulsa a todos los judíos
de Jerusalén, ellos tratan, hermanos, de habitar allá en Samaria. Y los samaritanos le dan la espalda y se hacen a favor de este rey, y entonces ellos se resienten. Esto sucede en los 400 años conocido como el tiempo del oscurantismo, o en los tiempos de los macabeos. En ese tiempo, entonces, los judíos guardaban ese resentimiento, y por eso no se llevaban entre samaritanos y judíos. Pero ahora vemos a Jesús. Fíjese, este es el punto hermoso. Ahora viene Jesús, y en el versículo 9 Él le pide agua, y le responde la samaritana en el versículo 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ella se extrañó. ¿Por qué un judío le dirigió la palabra? Y Juan enfatiza y le dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Habían qué, hermanos? Resentimientos históricos. Habían cosas del pasado que las venían arrastrando al presente. Y si lo podemos aplicar, aquí muchos quizás hay samaritanos y judíos entre nosotros. Ve que está a su derecha, tiene cara de judío, cara de fregado, no sé. A ver, y el detrás es samaritano. Sí, muchos andamos resentimientos. Porque aquel hermano no me invitó a comer pupusas, y yo sí bien me invité a comer. Algunos andan resentimiento con el pastor. Yo todos los meses en agosto le doy regalo y a mí nunca me da. Y yo, hombre, hermano, andamos los grandes resentimientos. Y esos resentimientos, si usted no los corta, van creciendo y van durando mucho tiempo. Y le va robando paz, le va robando comunión con Dios, y le va robando planes y propósitos. Porque con todo lo que le he dicho, llegamos a varios principios. El primero de ellos, hermanos, es que por querer hacer prevalecer exigencias, olvidamos mantener la unidad. Si Jeroboam no hubiera pasado por alto las exigencias que él llevó, pero él se rebeló. Y hay cosas que nosotros también se vuelven una exigencia en lugar de esperar en Dios, en lugar de confiar en Dios. No sé si le pasa, bueno, aquí no ha de haber ese tipo de pareja, pero muchos queremos cambiar a nuestras parejas, en lugar que sea Dios que la cambie y me la lleve. Amén. Y por eso, hermano, empezamos nosotros a tener problemas. Y en las exigencias, hermanos, puede ser un causante para que haya división. Y en esa división vamos a echar a perder la unidad. Cuidado, usted se le mete a exigir cosas, porque mire, para exigir derechos somos buenos, pero malos para cumplir deberes. Se lo repito, somos buenos para exigir derechos, pero antes de que usted exija derechos, aprenda a cumplir sus deberes, y entonces va a hablar con propiedad. Entonces, hermano, puede ser que a usted se le otorgue lo que usted está pidiendo. Pero si usted, por ejemplo, en su trabajo llega tarde, solo pasa pidiendo permiso y así quiere aumento, yo lo despidiera inmediatamente. Ni un amén. Porque es cierto, muchos somos buenos para exigir, pero malos para cumplir. Hay hombres, hermano, que con $3 ¿cómo le exigen a la mujer? Sí, hay hombres que son bien exigentes, hay mujeres que son bien exigentes como los hombres. Si hay mujeres desgraciadas, hermano. Aquí no hay, ¿verdad? Pero pues sí. Entonces, mire, principio 1. Hermanos, la historia de Israel y su división, tristemente, por querer hacer prevalecer sus exigencias, olvidaron mantener la unidad. Permitieron ser parte de una rebelión. Bueno, quiere que le diga yo algo. Yo tengo 20 y algo de años de ser cristiano, creo que vamos para 20, yo creo que voy para 25, por ahí más o menos. Hermanos, y yo he visto tantas cosas en nuestra organización, que por ejemplo nuestro pastor general o nuestro pastor junior, hermanos, les compran el terreno a la congregación, les mandan construir sus grandes templos de $200,000, de $500,000,
Y sabe que al final el pastor, cuando ya tiene bonito el pueblo, le da la espalda a aquellos que un día les ayudó. Y a mí eso me indigna, mis amados. Me indigna que muerdan la mano que un día les ayudó, que un día los apoyó. Y yo le pido a mi Dios, hermanos, nunca ser parte de una bendita rebelión. Nunca, mis amados. Nunca. Me indigna eso. Nunca vaya a ser parte usted de una equivocada rebelión. Número 3, hermanos, la historia de Israel y su división. La división debilita en lugar de fortalecer. Miren, con la historia, solo fue cuestión de tiempo y que Israel del reino del norte fuera conquistado. Y después fue conquistado Judá, el reino del sur. Entonces esto me llega a un principio que, hermanos, la división debilita en lugar de fortalecer. Y por último, mis amados, que en este caso fue la mala dirección de Roboam, el por qué no haber atendido a esos consejos de esos ancianos. Porque, hermano, el que no atiende consejo no llega viejo. Denme un amén los jóvenes. A veces uno le da un consejo bien bravo, se pone. ¿No se ha fijado? ¿No sé si usted tiene hijos jóvenes? ¿Sí? El que no atiende consejo no le espera una buena vida. Y Roboam tuvo la oportunidad de atender a esos ancianos, pero no lo hizo. Entonces, una mala dirección y un pueblo simple, su destino será el fracaso. ¿Por qué le digo? Porque ¿por qué se prestaron los del reino del norte a seguir a Jeroboam? Que ya estaba profetizado, mire, como sea, mis amados, pero hay cosas que usted no puede ser parte de unas malas decisiones. Amén. Se lo voy a poner de otra manera, pues. Bueno, hay gente que muchas veces entran en ciertas inconformidades en las iglesias, porque no le dimos el privilegio que quería, porque no le dimos el puesto que quería, porque... y un montón de cosas. Y de repente se van de la iglesia. Y se van molestos. Y yo me moví porque el pastor es un gran preferencista, el pastor es un gran tolerante de pecado, y porque ese que canta no le hace que rebaje. Y ahí empieza un montón de exigencias. Y se van. ¿Ok? Pero de repente empiezan a hablarle a otros. Ya vemos que ya no está ahí. Hermano, ¿y por qué está? Mire, yo me estoy congregando en otra iglesia. Mira que aquí sí se siente el espíritu. Y allá no. Hermano, porque se van resentidos. Y usted tiene que aprender a tener cuidado con esas personas. Porque ¿qué les costaba al reino del norte decir, no, hombre, mira, lleguemos a un arreglo o esperemos, pongamos esto en las manos de Dios, porque eso es lo que más nos cuesta? Se lo repito, poner las cosas en las manos de Dios es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios haga nuestra justicia. Sí, que se quiebre el pie, que lo despidan porque fue malo. Hermano, en lugar, mire, yo he aprendido y lo he visto. Mientras más usted bendice a sus enemigos, Dios le va a dar una doble bendición a usted. Amén. ¿Qué cuesta? Ni lo dude. Cuesta decir, allá van mis 30 pesos, nunca me lo pagó el hermano. Cuesta. Amén. Cuesta, ay, yo que confío en aquel hermano y me anduvo ahí difamando. Cuesta. Yo tengo consiervos, hermano, que a mí me cerraron las puertas de la iglesia. Yo cuando los veo tengo que abrazarlos. Cuesta pelar los dientes, hermano. Cuesta. ¿Qué tal? Cuesta cuando uno le ha querido quitar el ministerio de manera traidoramente. Cuesta cuando hablan de uno de manera injusta. Cuesta. Pero, hermano, la justicia de Dios es perfecta. Si usted no se presta a muchas cosas que van en contra de la unidad o en contra de sabias decisiones. Ahora, con todo lo que yo ya le he dicho, ahora sí tenemos una idea por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos. Porque habían cosas que la historia los habían hecho mantener un cierto resentimiento y un cierto odio. Y que esas cosas a veces se pasan. Yo siempre batallo, hermanos, siempre le digo cuando hay divorcios o algo, por favor,
no me le llene el corazoncito de raíces de amargura a sus hijos. Hay de que ellos descubran si el papá fue bueno o fue malo. Pero usted no me le ponga, sí, mira, tu papá no es responsable, no te viene a ver, mira, si no te quiere, no te quiere, no te quiere. No. ¿Por qué, hermano? Mire, ¿para qué le está contaminando tanto el corazón de su hijo? No vale la pena, hasta Dios lo va a demandar a usted. Pero entonces, con todo esto, miren, ahora vamos a ver bien la parte del capítulo 4, la conversación de la samaritana con el Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo? Primero, hermano, vámonos al versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aquí en los otros evangelios ha pasado una cosa. Ya Juan el Bautista ha sido encarcelado. ¿Ok? En los otros evangelios ya demuestran que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Ahora dice, pero me llama la atención, hermanos, esta parte. Jesús hace y bautiza, ¿qué dice después? ¿Más qué? Más discípulos. Ahí vamos a encontrar el primer principio. Hermanos, Jesucristo siempre buscó hacer discípulos. Ese es el primer principio. Su ministerio tenía éxito a pesar de la oposición. Hermanos, recuerden que en esos tiempos habían tres grupos de partidos políticos, religiosos, que lo único que eran sus intereses personales, que eran los herodianos, que esos eran judíos y que promulgaban que ellos le pagaran impuestos a Roma, porque venían promoviendo a la línea de Herodes el Idumeo, al rey Herodes y todos ellos pues promulgaban esa parte. Luego estaban los fariseos, estos que son mencionados, que son de origen de los Hasidim en los tiempos de los Macabeos, y estaban los saduceos. Era un grupo pequeño, pero eran los más adinerados, y son los que tenían el poder en cuanto al sumo sacerdocio, los de dinero. Entonces, esos tres partidos se peleaban el poder. Entonces, hermanos, pero a pesar de ello, nunca pudieron, mis amados, desaparecer el ministerio de Juan el Bautista, ni mucho menos los cristianos. Miren, a través de la historia, cuánto ataque no ha recibido el cristianismo. Hoy nosotros gozamos en un país demócrata, en un país donde hay libertad de expresión, pero en los primeros años 64 hubo persecución hacia los cristianos. Usted decir que era cristiano, ¿sabe dónde le echaron? A los leones. No sé cuántos siguiéramos la féfides en ese tiempo. Sí, como que está para mí los vientos de cuesta, pero sigamos, hermano. Ninguna obra que provenga de Dios, el hombre jamás podrá detenerla. Ninguna obra que venga de Dios, el hombre no la va a poder detener. Hermanos, a los enemigos de Cristo, esto me gustó que lo encontré en un comentarista, a los enemigos de Cristo, el éxito del Evangelio siempre les causa molestia. Siempre les causa molestia. A los enemigos de Cristo. Y qué bendición para nosotros. Fíjese que en nuestra iglesia central siempre se ha dado esa peculiaridad. Hermanos, nuestra iglesia con nuestro pastor general, el fundador, vea cómo fue atacado. Y cada vez que era atacado él como líder, como padre de familia, la iglesia más crecía. Tenía ese fenómeno. Más crecía, mientras más era atacado, la iglesia más se multiplicaba. Y esa es una bendición, porque ese ministerio no era de hombres, era de nuestro Señor Jesucristo. Y así que, hermanos, siempre una de las prioridades del Señor Jesús fue hacer discípulos. Ya vamos a ver que en este contexto hablamos, hermanos, que Jesús tenía la unión hipostática. ¿Qué dijimos que era la unión hipostática, hermana Betty?
Hermana Rosita Orellana, ¿o no vino el miércoles pasado? Ah, está salvado por la campaña. Vamos a ver, hermano, ¿ya se acordó? Que él tiene dos naturalezas, ¿sí? Que es 100% hombre y 100% Dios. Y ahí vemos que dice que él, cuando llega al pozo de Jacob, estaba cansado. Estaba cansado. Yo no sé cuántos acá ya pasan de los 90 y que comienzan y se sientan y dicen: hoy voy a ver una película, hoy voy a ver Titanic. Y solo aparece el comercial de que quién la editó y esto está a dormir y dura 2 horas y media. ¿Cuántos se han quedado dormidos viendo la televisión? Solo yo. Jesús llegó cansado. Pero fíjense, es que el punto es este, hermano. Por eso a nosotros nos han enseñado a vivir un cristianismo de esfuerzo, de desafiar a mi cuerpo, de desafiar mis estados de ánimo, mis estados emocionales. Yo he conocido cristianos, que espero que usted no sea de esos. Hermano, no lo vi, ay, es que fíjese que tuve una conversación con mi novio y discutimos y me puse triste y por eso yo me sentí tan desanimado y pues no fui a la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque estaba mal emocionalmente. ¿Cuánto, hermano? Ay, pastor, mira que no sé, me siento así como un espíritu de lepra y por eso no voy a la iglesia. Es peor, pues, maestra. Hay que arrastrar más el diablo. A nosotros nos han enseñado a desafiar mis estados de ánimo. ¿Cuántos son casados aquí? No creo que usted vive una vida de paraíso, ¿no? Si usted dice amén, es un gran mentiroso. Y la mujer que no molesta no es mujer. Así que vea su historial. No, si tenemos problemas. Y muchas veces usted ya subido en el vehículo, van a empezar a discutir. Y regresamos. No, vamos, no, que nos regresamos. Yo así no te llevo toda así, como con boca, así en la balita, pues. Así no te llevo, porque ¿qué van a decir los hermanos? Que no sé qué. Ahí están en el carro y bájate, pues. O ya ojalá no peleen los dientes. Pélalo. Peleando. Yo, para eso mejor no voy a la iglesia. Y empieza, porque a nosotros nos han enseñado a desafiar nuestros estados de ánimo, a desafiar nuestro cansancio. Aquí yo tengo un grupo de élite, de hermanos, de la directiva, de los que cantan, que están amaneciendo con Dios. Los líderes de rodillas están aquí, mire, Padre Santo, y que no se cae. Hasta las rodillas me dolieron. Hombre, fíjese, porque mire, ¿sabe qué, hermano? Yo lo que vivo en mi vida espiritual, fíjese que cuando menos ganas tengo de servirle a Dios es cuando entiendo que el enemigo me quiere robar una bendición. Así como lo voy. Porque yo paso, hermano, con esos conflictos también. Mire, a mí me indigna que piensen que preparar un sermón es fácil. Hermano, créanme lo que es. Yo, si algo le digo a mi esposa, yo tengo miedo, fíjese, que Dios me lleve yendo a la mesa de verdad. No porque me dé cólera, aparte. Sí, porque uno vive pensando. Uno se acuesta pensando, de repente el Espíritu Santo lo levanta a las 2 de la madrugada a escribir. Este domingo que le dije yo que prediqué un sermón que el Señor me lo cambió. Le dije, Señor, ¿y por qué? Quiero que prediques. Y me alargó mi estudio a 4 horas más. ¿Qué cantó el gallo? Le dije, Señor, yo no te conozco, a Pedro Rosa. Y mire, y todo clarear, y mi hermano me sacó mi pensamiento y me veo así como bologoma. No sé cuántos han vivido la experiencia de andar bologoma. Pues resulta que solo yo tomo. Tomaba. Yo tenía un hermano que dice, porque bien chavito, todo colorado y así los ojitos, bien chinito, y ay, me eché el aliento, le decía. A veces, y me tomaba foto, porque 4 horas y sin dormir, y ahí para predicar, y cabal, eso de momento que el pastor que el sermón era para mí. Entonces, hay veces me indigna que la gente piense que ser pastor uno se la lleva fácil. Bueno, si uno lo llama para problemas.
Bueno, si uno vive alrededor de gente que solo uno lo critica, que piensa mal y que dice un montón de cosas. Entonces, pero, no sé por qué estoy hablando de esto, pero sigamos. Mire, hermanos, siempre la prioridad de Jesús fue ser discípulos. Muchos pierden la visión de ser discípulos por intereses personales. Algunos hermanos, estoy hablando de pastores, de líderes, donde hacen del evangelio un comercio, donde hacen ministerios familiares, donde toda la familia está ahí. Todo, el primo, el hermano, el cuñado y el suegro y la suegra están en la directiva. Familiar. Cuando los dones son repartidos según el Espíritu Santo entiende. No digo que no pueden participar, hermano, porque de eso se trata, de tener una familia involucrada. Pero el punto es, mis amados, que algunos pierden la visión. Ya Israel ya no le preocupaba transmitir la fe de Jehová, el Dios verdadero que era Jehová, le daba igual. Y yo, hermanos, yo sé que le voy a caer mal, fíjense. Yo siempre le voy a decir que usted vaya a ganar alma. Deme un amén a los estudiantes. Solo uno. Deme un amén a los estudiantes. 3. Hasta la mamá del hermano Israel dijo amén y no es estudiante. Hablo por los que callan. Vaya a ganar alma, hermano. Y le voy a caer mal. Pero vaya a ganar alma. ¿Sabe le pone? Yo sé que no hemos llegado a Huasco, pero no me importa. Yo por otro lado me va a bendecir. Pues sí. Hermanos, muchos pierden la visión. Mire, hay cosas que nosotros, hermanos, como ministerio, voy a hablar como tabernáculo de Jesús. ¿Por qué preferimos los padres? Porque somos santos. Yo no me considero santo. Apartado para Dios, sí, pero santo no. Y como yo sé lo que soy, ya me imagino lo que usted es. Porque santo es solo Cristo. Así que usted también tiene sus cositas. Ay, resulta que solo yo. Claro, no han venido los que fuman, no han venido los que bailan, no han venido los que tienen un noviazgo en secreto. ¿No hablan en lengua? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, como yo me conozco, hermanos, sé que, ¿saben por qué Dios respalda y bendice a nuestra iglesia? Por todos esos ganadores de vidas. Que en medio de todos sus problemas, en medio de todas sus necesidades, se esfuerzan por salir a las calles a pregonar, a anunciar que el Rey de Reyes, que Jesucristo murió a buen precio y que solo en Él hay vida eterna. Amén. Ahí están las mamás con sus niños ahí en la esquina. Yo orando al Señor que no vaya a haber un accidente. Los hermanos de guardianes, Señor, que no vaya a ser uno, vayan a apoyar a la hermana viuda. ¿Está la hermana viuda? Sí. Imagínense viuda la hermana ahí. ¿Ha prometido no volverse a casar? Un pan de chocolate, de Jehová Rafa. ¿Usted cree que no hay hermanos que tienen un montón de problemas? Están peor que usted y usted no va. Y usted solo pone excusas. Pues sí. Mire, Jesucristo siempre buscó hacer discípulos. Ya voy a terminar, no me preocupe. En lugar de formar creyentes para ser parte del cuerpo, hacemos creyentes para ser parte de un grupo. Iglesias peleando entre ellas. Peleando entre nosotros. O sea, ya no es hacer uno más para Cristo, no es andar pescando en hielera, andar agarrando hermanos de equipo de este lado, por otro lado, en lugar de hacer más discípulos. En lugar de pelear con el enemigo, que nuestro enemigo es el diablo, ¿no? Y en vez de eso, estamos ahí criticando y diciendo un montón de cosas. Así que el Señor Jesús dice que bautizaba más discípulos que Juan. En segundo lugar, hermanos, la conversión de la samaritana con el Señor Jesús. Mire, me encanta esto. Dice, Jesús hace
¿Y qué después, hermano? Bautiza. Amén. ¿Usted sabe qué es el bautismo para el cristiano? Es un mandamiento de obediencia. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no regenera. El bautismo en agua es un mandamiento de obediencia. Es un acto público donde usted dice y reconoce que usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal y cree que Él es la resurrección y la vida, y se identifica sepultado con Cristo, resucitado a una nueva vida. ¿Qué es lo que va a suceder? De dos formas. Cuando Cristo venga por su iglesia, los que ya se nos graduaron, los que ya duermen, van a resucitar de entre los muertos. Nosotros, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Entonces aquí, hermanos, encontramos el segundo principio. El discípulo del Señor da muestras de obediencia. El discípulo del Señor da muestras de obediencia. Diga que está en la persona que sea obediente. Dígale, por favor. Sea obediente. Algo le está pidiendo Dios y usted no quiere obedecer. El cristiano, esto me encantó. El cristiano se hace, no se nace de manera carnal. El cristiano se hace. ¿Cuándo es su comienzo que el cristiano se hace? Con su segundo nacimiento, cuando recibe a Cristo, ¿verdad? Pero de ahí comienza un crecimiento espiritual, un proceso, una manifestación gloriosa. Son tres procesos. El primero, hermanos, es cuando usted nace como cristiano, un comienzo. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, comenzó su vida de fe. Ahí dio inicio su comienzo como hijo de Dios. Antes usted era una criatura, ahora es hijo de Dios. Es una nación santa, real sacerdocio, etc. Pero vea, luego comienza un proceso, y en ese proceso, hermanos, no sé, todos comenzamos diferentes. Algunos hemos nacido en el Evangelio y cuando hemos crecido hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Otros hemos recibido a Cristo a los 15, a los 17, a los 22. Otros ya, alguna circunstancia nos llevó a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Dios utilizó una circunstancia difícil, no sé qué utilizó Dios en su vida para que le reconociera como su Salvador personal. Ese fue el inicio. ¿Y el proceso cuál es, hermano? Que Dios empieza a obrar en nuestra vida. Dios sana nuestras raíces de amargura. Dios obra en nuestras inseguridades. Dios nos quita muchos pensamientos equivocados. La vez pasada me contó un hermano que canta. Me confesó y me dijo: yo, pastor, creo que era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Oh, el otro que canta entonces. Y ahora, mire, Dios me ha aclarado. O sea, hermanos, aquellos que venimos de algún tipo de abolengo, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo después de que ha recibido a Jesús como tu Salvador personal? Que Jesús no es religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de conocer la verdad te ha hecho libre de un montón de dogmas que no te quitan ni te salvan, no te ponen santidad. Pero ¿por dónde es? Por ese proceso. A otros Dios ha obrado en nuestro carácter. A otros está costando, pero yo sigo orando. ¿Ven? A otros nos quitó la bailada, a otros nos quitó la música. Ya no andamos perrea, mami, perrea, ya no. Hoy lo hemos sustituido por alabaré, alabaré, alabaré. Amén. O sea, Dios ha obrado. Algunos acá, hermanos, teníamos una boca donde solo salían culebras, sapos y otros animales. Y hoy, ¿han o no han disminuido esas malas palabras? Y hoy solo las dice cuando se golpea. ¡Tu mamá! Pero ha avanzado. Amén. Se me han malcriados.
Mire, es un proceso de crecimiento. ¿Y cuándo va a ser la manifestación gloriosa? Cuando Cristo venga por nosotros. Cuando son, damos un aplauso al Señor. Cuando suene la trompeta, que todos los cristianos la vamos a oír, van a resucitar los muertos en Cristo. Y nosotros le llamamos el pabellón de nuestro ser de la iglesia. Hay muchos hermanos que como pastor me ha tocado llorarlos, decirlo como decía nuestro pastor general, poder compartir con ese hermano en ese cuarto y decirle: hermano, me saluda Jesús, y dígale que pues yo también ya estoy listo, que a partir de que uno recibe a Cristo como su Salvador personal, estamos listos para irnos de esta tierra. Estamos listos porque ya tenemos el pasaje. Cristo nos lo dio, hermanos. Es maravilloso. Entonces ahí se va a manifestar la nueva naturaleza, un cuerpo glorificado. Porque usted sabe que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Eso lo hemos explicado hasta la saciedad. El discípulo del Señor da muestras de obediencia, desarrolla la autoridad superior. Bueno, ¿quién ha obrado en usted para que usted sea obediente, para que usted sea humilde, para que usted se quite un montón de cosas? Amén. El Espíritu Santo. Hermano, yo fui testigo como mi mamá lloró lágrimas de sangre por mi vida, por mi rebelión, por mis vicios, porque puse en riesgo mi vida, porque si no, sin Cristo estuviera muerto. Hermano, yo soy testigo. Pero ni con los regaños, ni con los golpes de mi bella madre, yo cambié. Pero hubo alguien que me hizo cambiar. ¿Y sabe a través de qué? Mostrándome su amor. Que aún siendo pecador, el Señor me amó. Aún siendo pecador, no me condenó. No dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y con ese amor, hermano, uno empieza a descubrir o a desarrollar el sometimiento. Y empezamos a creer y a tener valores que el mundo no cree. Porque para nosotros, por ejemplo, el matrimonio ocupa un lugar muy importante. La familia ocupa un lugar muy importante. La iglesia ocupa un lugar muy importante. Mi servicio es muy importante. Mi testimonio es muy importante. O sea, empezamos nosotros a desarrollar el sometimiento. Y por último, mis amados, un discípulo que da muestra de la obediencia desarrolla el prevalecer la voluntad de Dios. Hay momentos, yo no sé, usted va a pasar por esos conflictos, hermano. Usted va a querer tirar a la basura su matrimonio y le va a decir el Señor: andate otra vez a la casa. No, que yo no aguanto a esta mujer, yo no aguanto a este hombre. Andate otra vez. Él va a encontrar su pareja. Sabía que tenías que venir. Y usted está obedeciendo a la voz del Señor, no lo que el diablo quiere destruir. Pero si usted sí ha pasado por eso también en la iglesia, yo quizá voy a entregar mi ministerio. Hablamos con un hermano la vez pasada que no quería ir a servir, no quería venir a la iglesia, y enojado vino y todo, y Dios le mostró de las grandes bendiciones que se estaba perdiendo por no haber venido. Le digo: mire todas las cosas que Dios le estaba dando y usted se iba a perder, porque hacemos prevalecer la voluntad de Dios. Usted tiene que oír la voluntad de Dios. Usted tiene que aprender qué es lo que Dios le está pidiendo que usted obedezca. Hay unas cosas importantes, hermano. Se lo voy a sugerir, porque muchos hemos pagado un gran precio. No desordene más su vida. Ya no pierda más su tiempo. Ya deje de andar de necio. Ya deje de andar de soberbio. Porque a muchos acá ya no fue la juventud. Y un amén. O sea que los jóvenes ahí. Ya deje de andar de soberbio. ¿Y esta cuál? ¿Qué número de iglesia va a ser ya que visita? ¿A qué otro ministerio se va a cambiar? No vale la pena. Dígame,
¿O va a terminar como esta samaritana? 5 maridos has tenido. Y con el que estás no es tu marido. O sea, hermano, no desordenemos nuestra vida. Pero ¿quién es aquel que es discípulo? El que hace prevalecer la voluntad de Dios. Termino con eso. Algo le está pidiendo el Señor, así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso. Señor, hemos visto 2 de muchos puntos que vamos a desarrollar a través de este contacto que tuviste con la mujer samaritana. Señor, aprendimos esta hermosa noche acerca de Israel y su división por hacer prevalecer